Buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Desde Politec le damos la bienvenida a nuestro webinar del día, el cual estará a cargo del economista e investigador de Politec, Sergio Ruiz Eldredge Pastor. El economista Ruiz Eldredge es un profesional de amplia experiencia, se ha dedicado en los últimos años a los temas de catalogación dentro del gran tema que maneja él, que es la logística. Y acá quisiera solamente dar un pequeño comentario, muy pequeño. La logística está detrás de todas las actividades importantes de la gestión pública. No podemos concebir la gestión pública sin una logística de calidad, porque si no nos vamos a trabar. Lamentablemente, acabamos de vivir una crisis de seguridad, una crisis de la salud, y detrás de todos lo malo que hemos visto, hay serios problemas de logística que esperamos solucionar. Estoy seguro que la conferencia de nuestro investigador Sergio Ruiz Eldredge nos servirá bastante y abrirá nuevos caminos y nuevas visiones sobre las cuales transitaremos en las siguientes conferencias. Muchas gracias. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Oscar, por las palabras tan amables. Bueno, es un placer estar aquí, estar en vivo en Facebook, con el propósito de compartir mi experiencia y conocimiento tanto en lo que es logística y específicamente en lo que es la catalogación de materiales. Vamos a compartir la pantalla. Espero que se pueda ver. Se ve muy bien, Sergio. Excelente, muchas gracias. El objetivo de este webinar es servir de introducción al curso que se va a dictar al fin de mes, el cual tiene como propósito brindar los fundamentos, principios, procesos de la catalogación de materiales como una manera de alcanzar la eficiencia logística. Como producto, como resultado de ese curso taller, ustedes podrán tener la capacidad de elaborar su propio catálogo de materiales, el cual podrían implementarlo en sus organizaciones y aprovechar los beneficios que más adelante en este webinar vamos a hablar, y por qué no también, en caso ustedes quieran optar por una solución externa, decidir por el mejor catálogo, ¿no? Este curso, es más, este webinar, les va a dar algunas pistas de cuáles son los criterios para que ustedes puedan elegir el mejor catálogo de materiales para su organización. E incluso, si ustedes no cuentan con una empresa, esto podría ser también una opción muy interesante. Podrían dedicarse también a la catalogación de materiales y brindar este servicio a otras empresas. Y bueno, siempre un ingreso extra, un ingreso muy importante porque la catalogación de materiales paga muy bien, no viene a mal. Entonces, ¿por qué es importante la catalogación de materiales? La catalogación de materiales es muy importante porque nos ayuda a la eficiencia logística. Y la eficiencia logística, al obtener mayor eficiencia, hacer más con menos, va a reducir nuestros costos. En pocas palabras, lo que va a hacer la catalogación de materiales a través de la eficiencia logística es que nosotros dejemos de perder dinero. Y esto es muy importante, sobre todo en este contexto, como ya lo dijo Oscar, que estamos viviendo de crisis económica, en donde de repente no podemos incrementar nuestros márgenes de ganancia. Pero lo que sí podemos hacer es dejar de perder dinero. Y esto no solamente lo digo yo, no solamente lo dice Politec, sino lo dicen muchos opinólogos y muchos expertos en el tema, incluso medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos de esas opiniones. Una de ellas es que una de las estrategias clave para gestionar la rentabilidad es la optimización de costes. Las cadenas productivas experimentarían una profunda reorganización. Las grandes empresas buscarán aumentar la resiliencia en las redes de producción, diversificando proveedores en términos de países y empresas para reducir su vulnerabilidad, privilegiando proveedores más cercanos
y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos. Las empresas deben de optimizar sus procesos logísticos si quieren superar la crisis. Y también controle sus costos tanto como pueda. Lo común entonces, o la conclusión de estas opiniones, es que las empresas deben optimizar sus procesos logísticos, que es igual a reducir sus costos, lo que implicaría dejar de perder dinero. Y una de las formas, una de las herramientas que se puede utilizar para obtener esa eficiencia logística es la catalogación. Según la Agencia de Apoyo y Suministro de la OTAN, la catalogación de materiales reduce en un 30% los costos de la obtención de material y reduce un 20% los costos de administración de almacén. Entonces vemos que en realidad la catalogación sí tiene un gran impacto en nuestros costos, sobre todo en los costos asociados a la eficiencia logística. Ahora bien, ¿qué es la catalogación? Es un proceso mediante el cual se identifica, se clasifica, se denomina y codifica los artículos utilizados por una organización o grupo de organizaciones, con el propósito de incrementar la eficiencia logística de sus usuarios. Identificar es el primer paso de la catalogación. Aquí nosotros establecemos qué tenemos, incluso qué debemos tener. Aquí identificamos las características de los artículos que administramos. El siguiente paso es la clasificación, que es agrupar, crear conjuntos de bienes similares con la misma funcionalidad o con el mismo uso. Luego viene la denominación, que es asignarle un nombre único a cada uno de los artículos. Y por último se encuentra la codificación, que es asignarle un código que identifique de manera única e inequívoca cada uno de los artículos. Pero ahora bien, ¿qué es un catálogo de materiales? ¿No? El catálogo de materiales es el resultado de la catalogación de materiales, del proceso que hemos visto anteriormente, y es un listado de los materiales codificados y que son administrados por una organización durante la cadena de suministro, producción y comercialización. Este catálogo de materiales puede tener una serie de información, como por ejemplo, información que nos ayude a identificar el artículo, información técnica como características, normas técnicas, certificaciones que cumplen esos artículos, información que nos facilita la obtención del mismo, como los datos de los proveedores y los precios, y también otra información logística como es información sobre el transporte, empaquetamiento, almacenamiento y destrucción del mismo. Porque incluso también la información sobre la destrucción de un bien es muy importante. Un ejemplo de ellos ocurre con los bienes hospitalarios y de salud, que como ustedes bien saben, no los podemos arrojar a la basura. Hay que hacerle un tratamiento previo por una cuestión de salud pública. Entonces, la catalogación se rige por unos principios. Primero, debe ser uniforme. La apariencia debe ser una misma en todos los casos. Es decir, los datos y la información, la estructura del catálogo no debe cambiar en función del artículo, sino que todos los artículos deben tener los mismos campos, los mismos segmentos, los mismos tipos de datos. Lo siguiente es que debe ser conciso, es decir, reducir el código al menor número de dígitos posibles. Estructurado, los dígitos del código deben tener un significado, lo que facilita recordarlos o memorizarlos. Es decir, no es solamente poner datos por poner. Es importante que cada uno de los datos o conjuntos de códigos o dígitos tengan un significado para el logístico. Único, cada artículo debe tener un código único, y esto es muy importante porque hay algo que se llaman los artículos duplicados, que lo vamos a ver más adelante. Universal, los códigos deben ser aplicables a la totalidad de artículos administrados por la organización. Es decir, no vale tener distintos artículos o distintos catálogos, disculpen,
para distintos tipos de artículos, sino que un solo catálogo debe cubrir toda la diversidad de los artículos que nosotros administramos. Permanente, los códigos asignados no deben ser cambiados mientras esté vigente el sistema de catalogación. Si nosotros tenemos un código, si nosotros hemos asignado un código a un artículo, ese código debe quedar hasta el fin de la vida del artículo, es decir, hasta que el artículo deje de formar parte de nuestros inventarios. Si bien es cierto, en algunos casos podríamos cambiar de código para corregirlo, pero lo normal es que el código siempre permanezca. Y amigable, su uso debe ser fácil. Eso es lo importante. Lo importante es siempre hacer las cosas simples, no hacerlo complejo. La idea es que cuando uno ingrese a un catálogo, uno lo puede entender, ya sea tanto el de inventarios, el de almacén, el que compra o el usuario. Debe ser de fácil uso para todos. Ahora bien, con estos par de conceptos y principios que hemos visto, ya podríamos utilizarlos para aplicar la catalogación en un caso didáctico. Es decir, ya podemos utilizarlo para jugar, ¿no? Y el siguiente caso trata básicamente de una persona que recién ha salido del instituto, recién ha salido de la universidad, tiene un tiempo de experiencia y en algún momento se le asigna como responsable de almacén. Es un reto muy importante para su carrera. Como vemos, este es un almacén con puertas modernas, con un ingreso muy moderno. Y este almacén tiene unos 10 años de antigüedad. Tiene aproximadamente unas 10 personas a cargo. Tiene unos 200.000 artículos diversos y su valor es unos 5 millones de soles. La responsabilidad es muy importante. Así que, al ser nuestro primer cargo de responsabilidad, definitivamente estamos muy emocionados de recibirlo. Sin embargo, cuando abrimos la puerta del almacén, nos encontramos con una realidad totalmente distinta. Nos encontramos con cajas amontonadas, mal selladas, no hay ningún tipo de orden, ¿no? Todo es caos, incluso hasta los pasillos están bloqueados por cajas. Así que de por sí este trabajo, que parecía un trabajo ideal, ya no suena tan ideal, ¿verdad? Es un trabajo mucho más complejo a lo que nosotros imaginábamos. Entonces tenemos las siguientes opciones. En la vida siempre se nos presentan opciones. La primera opción es abandonar. Podríamos decir, ¿saben qué? La verdad que a mí no me contrataron para esto, a mí me pintaron que esto era un almacén modelo, moderno, muy bien ordenado, y la verdad es que este problema yo no lo puedo solucionar y mejor doy un paso al costado. La opción B es, nos hacemos la vista gorda. Total, si así he estado 10 años, podría estar 10 años así, no habría ningún problema, al menos para nosotros, ¿no? Y la C, aplicamos la catalogación de materiales. Definitivamente las dos opciones anteriores son opciones inviables. Yo creo que no está dentro de nuestra filosofía abandonar un problema. Y es más, tampoco podríamos abandonar porque hay un contrato de por medio que nos obliga a resolver ese problema. Lo siguiente, hacernos de la vista gorda, podría ser una opción, pero hay que recordar que mientras haya caos en ese almacén, nosotros vamos a perder dinero. Y lo que nosotros queremos es dejar de perder dinero. Entonces, la única opción viable, la única opción seria, en verdad, es aplicamos los principios de la catalogación. De esta forma, solucionamos el problema. Entonces, paso 1. Recordemos el proceso de catalogación, ¿no? Era identificación, clasificación, denominación y codificación, ¿no? Entonces comenzamos por el paso 1, que es identificar. Tenemos que abrir esas cajas y saber lo que hay adentro. Felizmente que tenemos un equipo de 10 personas
que nos van a ayudar, no lo vamos a hacer solos. Y aquí podemos identificar, esto es un ejemplo didáctico, que hay una serie de materiales, ¿no? Hay computadoras, lápices, hay escritorios, sombreros, tijera, folders, sillas, resaltadores. Pero no solamente basta con saber lo que tenemos, también debemos saber las características de estos artículos. Y aquí viene lo que podría ser un paso 1.5 o un paso previo. ¿Y por qué, digo esto? ¿No? ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la normalización. Algunos lo conocen como homogenización, otros lo conocen como homologación. Para muchos, la normalización es una etapa previa a la catalogación. Para otros, es una etapa que está dentro de la identificación de artículos. Y esto va a depender, en realidad, de qué tan complejos sean los artículos que nosotros administramos. Si el artículo es muy complejo, el hecho de poderlo definir, de poder establecer sus características, pasaría por un grupo de especialistas. Ya no sería el logístico o el catalogador, sino sería un especialista en el uso de ese bien. Para seguir con el ejemplo de los bienes de salud y hospitalarios, no, la persona que haría la normalización sería un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería o un farmacéutico, porque ellos son expertos en estos artículos. Sin embargo, si los artículos no son tan complejos, son artículos, digamos, comunes, esto bien lo podría hacer un logístico. Entonces, ¿qué es la normalización? En la normalización nosotros establecemos características en función a las normas técnicas, certificaciones o políticas internas. ¿Y qué permite la normalización? Primero, incrementar la calidad de los suministros. Como bien dijimos, nosotros podemos establecer que a partir de la fecha solamente se adquieran artículos con ciertas normas técnicas o que hayan pasado ciertas certificaciones. De esta forma nos aseguramos que los artículos que nosotros estamos administrando tengan cierta calidad. Lo siguiente es parametrizar los precios de los suministros. Es decir, ni que sean muy elevados, ni tampoco muy bajos. Por ejemplo, en el caso de una computadora, yo podría establecer fichas técnicas o especificaciones técnicas según el tipo de usuario. Aquellas computadoras que de repente van dirigidas a un personal administrativo, que solamente usa Word, Excel y PowerPoint, puede ser una computadora con características básicas. Aquellas computadoras que están dirigidas a usuarios que de repente se dedican al diseño gráfico, podríamos establecer una ficha técnica en la cual haya mayor memoria RAM y haya una tarjeta de video muy superior. Y tal vez para aquellos usuarios que utilizan base de datos o analizan una gran cantidad de información, podríamos aplicarles una computadora que tenga mayor velocidad de procesador, mayor capacidad de disco y mayor velocidad de datos. Pero de esta forma nosotros asignamos un tipo de computadora a cada tipo de usuario. Caso contrario, podríamos estar obligados a darles a todos computadoras de un nivel bajo, de características básicas, con lo cual algunos usuarios se podrían ver bueno, no podrían satisfacer sus necesidades, ¿no?, que tienen de equipos superiores. O puede ocurrir que tal vez nosotros demos computadoras con características muy superiores cuando la mayoría de los usuarios no necesitan una máquina tan compleja y que por tanto sería un gasto al que hemos incurrido no muy lógico, ¿no? Estaríamos gastando mucho dinero cuando en realidad lo que nosotros queremos es ahorrar. Es por eso que se dice que la normalización lo que busca es también parametrizar los precios de los suministros. Y también reducir las órdenes de compras. Un ejemplo que yo pongo siempre son los lapiceros. Podríamos decir que por política interna ya se van a utilizar solamente lapiceros de color azul y color negro. El resto de lapiceros los podemos dejar de lado.
entonces ya no tenemos tanto pedido. Ya no hay gente que pide de repente lapicero verde, o lapicero rojo, o lapicero de otro color. Solamente 2 artículos. Y de esta forma reducimos la cantidad de compras, no la cantidad de órdenes de compras. El siguiente paso es la clasificación, que busca, como bien dije, agrupar los artículos por afinidad. Aquí vemos 4 grupos. En el primer grupo vemos que son los materiales de escritorio. En el siguiente grupo tenemos una computadora, que es el material informático, los bienes informáticos. El otro grupo son mobiliario de oficina, tenemos el escritorio y la silla, y un cuarto grupo son vestuarios. Es muy probable que este sea el almacén de una empresa dedicada a lo que es la fabricación de textiles, ¿no? de vestuario, ¿no? De zapatos y ropa. Una vez que hemos clasificado, pasamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es asignarle un nombre único a un artículo. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que distintos usuarios llamen un artículo de distinta manera. Aquí en el ejemplo vemos que uno lo llama lapicero, el otro lo llama bolígrafo y el otro lo llama plumilla. A partir de la fecha, se va a acordar, se va a aprobar de que solamente se llame lapicero. ¿Qué ocurre cuando nosotros utilizamos distintos nombres para referirnos a un mismo artículo? Vamos a poner el ejemplo. Imaginémonos que el usuario se acerca al almacén, pide un bolígrafo, el almacenero lo busca en su base de datos y no lo encuentra. Y no lo encuentra porque él lo tiene registrado como lapicero. ¿Qué es lo que ocurre? Le va a decir al usuario que haga una orden de compra, que pida, ¿no? Haga un requerimiento. Ingrese el requerimiento, compran los lapiceros, ingresan al almacén otra vez como lapiceros y el mismo usuario vuelve a pedir bolígrafo. De esta forma, nunca se satisface la necesidad del usuario que está pidiendo el bolígrafo y al mismo tiempo el stock en nuestro almacén va a crecer. Si bien es cierto, esto es un ejemplo muy simple, esto también lo podemos trasladar a artículos mucho más complejos, incluso que tienen nombre distinto a nivel internacional o que incluso hasta podrían ser homónimos, es decir, tener el mismo nombre, pero en realidad ser distintos artículos. Entonces, para evitar eso, lo mejor es crear un diccionario de nombres aprobados. De esta forma, nosotros nos aseguramos que todos llamen a un mismo artículo con un mismo nombre. El último paso es la codificación. Nosotros acá hemos visto, le hemos asignado un nombre, que es lapicero, tinta líquida, color azul. Es un nombre principal con sus modificadores. Eso lo vamos a ver con más detalle en el curso. Y también le hemos asignado un código. Este código, como vimos en los principios, tiene una estructura. Ese también lo vamos a ver incluso más adelante en este webinar, pero este código va a identificar de manera única e inequívoca a este artículo. Entonces, como resultado, ya tenemos nuestro almacén ordenado. Si bien es cierto aquí nosotros ya hemos aplicado otras cosas, hemos aplicado definitivamente, hemos modernizado los anaqueles, tenemos una grúa y otra tecnología más, pero aquí lo importante es el orden. Porque esto podría estar muy bonito, como está nuestro almacén por fuera, pero si no está bien ordenado, si no están bien identificados los artículos, si no están bien clasificados, bien codificados, podemos tener toda la tecnología a nuestra disposición, pero sin duda alguna vamos a seguir perdiendo dinero. Aquí en el ejemplo estamos viendo que en el primer anaquel es para los que son los útiles de escritorio, el segundo lo hemos destinado para lo que es equipos de oficina, el tercero para equipo de cómputo y el último para vestuario. Esta misma clasificación también podemos utilizarla con otros modelos de distribución, como por ejemplo el modelo del ABC, donde A
hace referencia a los artículos de alta rotación, y son los que usualmente están al inicio del almacén, ¿no? Que están cerca de la entrada del almacén. B son aquellos que tienen una rotación media, y C son aquellos que tienen una rotación baja y usualmente están ya en la parte final, en el trasfondo del almacén. Pero sin embargo, incluso haciendo esa distribución, dentro de cada segmento, de cada sector, nosotros agrupamos los artículos por afinidad. Esto lo podemos ver en los centros comerciales. Cuando nosotros entramos a un centro comercial, lo primero que vemos es en la entrada unos anaqueles con los artículos de mayor rotación. Pero no vemos detergente, vemos lavaplatos, vemos arroz, azúcar, leche. Sin embargo, no es que todo esté mezclado. Hay un orden, ¿no? Están los alimentos perecibles, los útiles de limpieza, los útiles de tocador, y así de manera sucesiva. Igual ocurre con la parte central, ¿no? En la parte central del centro comercial están ubicados aquellos que tienen una rotación media. Pero sin embargo también vemos que los anaqueles están divididos por tipo de artículos, tampoco es que estén mezclados. Y en la parte final del centro comercial ya están los anaqueles con aquellos artículos que son más especializados, ¿no? Que no tienen mucha rotación, de que no tienen mucha demanda, pero incluso usualmente son también de precio más elevado. Lo que también me va a permitir la catalogación, como el efecto de lo que yo he venido haciendo de identificar, clasificar, denominar y codificar, es que todo en la cadena de suministro contemos con un mismo lenguaje logístico. Por ejemplo, aquí vemos que el usuario antes de la catalogación pide una arandela. El comprador adquiere un separador. El proveedor le atiende un suplemento. Y el almacenero no le atiende, no le da al usuario una guacha. La pregunta es, ¿el usuario está pidiendo lo que recibió? O mejor dicho, ¿el usuario está recibiendo lo que pidió? Como bien digo, este es un ejemplo fácil, pero esto lo podemos incluso ponerlo con números de parte o con artículos mucho más complejos. Y la confusión, por tanto, cuando el artículo es mucho más complejo, es mayor. Y sobre todo se corre un riesgo, el hecho de que el almacenero te atienda un bien con un nombre distinto al que tú has pedido. Imaginémonos que esto sea una pieza de una máquina muy sensible y muy cara, y que el almacenero me está atendiendo un artículo con un nombre al que usualmente yo no me refiero. Definitivamente esa persona no va a correr el riesgo de instalar ese repuesto en la máquina porque podría malograrse y podría perder miles y miles de soles. Entonces es muy importante que todos en la cadena de suministro, en la cadena logística, utilicen el mismo idioma. Después de la catalogación vemos eso, esa estandarización de nombres, ¿no? Donde el usuario pide una arandela, el comprador adquiere una arandela, el proveedor atiende una arandela y el almacenero le provee al usuario de una arandela. De esta manera, el usuario está totalmente seguro que está recibiendo lo que pidió. Ahora bien, ya hemos visto el ejemplo de la catalogación, hemos visto cómo quedan nuestros almacenes, hemos visto cómo esto se puede aplicar a toda la cadena de suministro. Es importante también hablar de la estructura básica del catálogo, ¿no? Un catálogo, como bien dijimos, es un listado. Y aquí tenemos un ejemplo de un catálogo, bueno, pequeño, es un ejemplo didáctico, y vemos que hay un código que hace referencia al lapicero tinta líquida. Cuando nosotros accedemos a esta línea, a este artículo, podemos ver que jala cierta información. Hay una información que le llaman información del código, donde vemos el código del artículo, el clasificador, en este caso es útiles de oficina, el nombre, lapicero tinta líquida, una definición del nombre con el propósito de asegurarnos que el nombre hace referencia al artículo que nosotros nos estamos refiriendo, otros nombres, porque es importante también, es la verdad, no todos se van a acostumbrar a utilizar
los nombres aprobados. Entonces es importante también referenciarlos con nombres coloquiales, nombres nacionales, o incluso hasta con marcas, ¿no? Fecha de codificación y el tipo de codificación, ¿no? Una breve descripción del artículo, como este es un artículo muy común, la descripción también es muy simple, ¿no? Y una imagen referencial para asegurarnos de la apariencia del bien. Así también, el código tiene una estructura básica. En este caso vamos a revisar la estructura básica del catálogo de bienes y servicios de la Organización de las Naciones Unidas, que es uno de los catálogos más utilizados a nivel nacional. Aquí vemos que tiene dos elementos, uno es clasificador y el otro es el identificador. Usualmente el identificador lo ponen las empresas o las entidades, lo agrega para poder, como bien dice su nombre, identificar de manera única un artículo. En el caso del clasificador, aquí está, en este ejemplo, está conformado por 8 dígitos. Los dos primeros dígitos hacen referencia al segmento, que es la suma lógica de las familias para fines de análisis. Los dígitos ubicados en el lugar 3 y 4 hacen referencia a un grupo comúnmente reconocido entre categorías de productos relacionados. Los otros dígitos siguientes es la clase, un grupo de productos que comparten características comunes. Y luego viene un grupo de productos o servicios sustitutivos, que es el commodity. Para entender un poco mejor, vamos a ver estos ejemplos. En este ejemplo tenemos que el segmento es 43 y hace referencia a lo que es telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología de la información. Viene luego lo que es familia, que en este caso es el 20, que son los componentes de radiodifusión o telecomunicación, tecnología de la información. La clase, que son los módulos o interfaces de procesadores de placa de sistemas. Y ya en la parte inferior vienen lo que son los commodities, que es el 01 en este caso, que son tarjetas de interfaz de telecomunicaciones de modo de transferencia asincrónico. Otro ejemplo, el segmento 15, que son combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos. La familia es la 10, que son los combustibles, la clase 15, petróleo y destilado, y el commodity, que es el 6, que es gasolina o petróleo. Aquí, por ejemplo, vemos que el clasificador no está identificando de manera única el artículo, porque esa no es su función es clasificar. ¿Qué es lo que identifica de manera única el artículo? En este caso es el identificador, ¿no? Que son esos códigos después del clasificador. Esos códigos te van a decir, por ejemplo, si en verdad es gasolina o petróleo, si este es gasolina de qué tipo de octanaje, y también cuál es la presentación, ¿no? De 1 galón o más. Eso es lo que hemos visto referente a lo que es el código. Pero hay una definición muy importante en la catalogación, que son los artículos duplicados. Un artículo duplicado es un artículo que, a pesar de tener las mismas características, son catalogados de manera distinta. Son catalogados como si fueran dos artículos distintos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque muchas veces, si bien es cierto, son las mismas características, pero los fabricantes son distintos. Y por tanto también el número de parte es distinto porque cada proveedor utiliza sus propios números de parte. Y por supuesto también incluso hasta el origen es distinto, ¿no? Pueden venir de diferentes países. Sin embargo, hay un principio. Si tiene las mismas características, no importa la marca, no importa el fabricante, no importa el número de parte, si tiene las mismas características, debe tener el mismo código. ¿Qué ocurre cuando existen artículos duplicados en nuestro almacén? Primero, hay un incremento de órdenes de compra, lo cual va a incrementar los costos de compras, reduciendo la satisfacción también del usuario. ¿El por qué?
Porque nosotros nos vamos a acostumbrar, los usuarios siempre van a pedir esos 2 artículos. Y esos 2 artículos van a entrar siempre en el almacén, como si fueran bienes distintos. Y ocurre, y yo he visto casos, donde hay almacenes donde un artículo es identificado como A, y vemos que se estoquea, que el stock crece de manera indefinida, y sin embargo el otro artículo B siempre falta, ¿no? Los artículos duplicados usualmente son los causantes de los sobrantes y de los faltantes de nuestro inventario. Y es la catalogación la que va a reducir esa cantidad de artículos duplicados. Mientras nosotros no apliquemos la catalogación, lo que va a ocurrir es que cada año que nosotros hagamos inventario, a pesar que con el inventario nosotros saneemos los artículos duplicados, pero estos al siguiente año van a volver a aparecer. Con la catalogación nosotros nos aseguramos que los artículos duplicados, los sobrantes y los faltantes dejen de aparecer. Asimismo, un efecto negativo de los artículos duplicados es el incremento del stock, lo cual va a implicar mayor espacio en el almacén, incremento de costos de almacenamiento del almacén y demoras en atención, porque es más fácil buscar material en un almacén pequeño con poco stock a buscarlo en un almacén grande con un stock gigantesco. Y así también, por supuesto, los efectos es que hay una dificultad del control de las existencias, porque no sabes en verdad lo que tienes, no sabes si 2 artículos son iguales o no lo son, y como bien dije, de manera artificial, nuestro stock va a crecer. Según Álvarez, en el sector privado, varias empresas han detectado entre un 15% y un 20% de duplicados. Eliminar los duplicados implica mayor eficiencia productiva y económica. Y como bien dije, la única manera de eliminar esos artículos duplicados es aplicando la catalogación de materiales en el proceso logístico. Mientras nosotros no apliquemos la catalogación de materiales, no vamos a tener un lenguaje unificado. Es como si en nuestra organización el usuario, el comprador y el almacenero utilicen distinto lenguaje, hablen un idioma totalmente distinto, y por tanto la comunicación se va a dificultar. Y cuando la comunicación es difícil, no se dificulta, vienen los errores, vienen las equivocaciones. Como ya habíamos visto en el caso, la catalogación de materiales nos va a permitir contar con un solo lenguaje. De esta manera también mejoramos la comunicación al interior de nuestra organización y, por supuesto, somos más eficientes. ¿Cuáles son los beneficios de la catalogación? Y ya con esto ya estamos cerca de terminar esta presentación. Primero, reducir los costos de obtención del material. Ya no necesitamos referirnos a características técnicas o a especificaciones técnicas, basta con el código para poder realizar la compra. Segundo, reduce el tiempo de obtención de material. Tercero, reduce el tiempo de distribución. Reduce los costos de administración del almacén porque, como bien dijimos, los almacenes van a estar más ordenados, pero también van a tener el stock que deben tener, no van a tener más stock. Incrementa la satisfacción de los clientes internos y externos, porque estamos asegurándonos, o estamos asegurando, que ellos reciban lo que han pedido. Que no se queden con la duda, que de repente lo que están recibiendo, como tiene otro nombre a lo que ellos pidieron, es totalmente distinto. Y reduce los controles al estar todo ordenado. Básicamente, la catalogación de materiales es muy semejante a una reingeniería a nivel logístico.
Hay dos paradigmas enfrentados. Este es el paradigma clásico de la catalogación, en la cual la catalogación es no consciente y es usualmente el resultado de un inventario. Lo correcto es que primero sea la catalogación y luego sea el inventario. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un inventario, usualmente contratamos una empresa para realizar el inventario, lo que ellos tienen que hacer es, durante el proceso de inventario, comenzar a elaborar el catálogo. Como no se han seguido los pasos correctos, no había identificación, no había clasificación, ni denominación, ni codificación, es muy probable que ese inventario tenga un montón de artículos duplicados. Y justamente, como bien dijimos, son los artículos duplicados los causantes de que nosotros perdamos dinero. Asimismo, esto ocurre mucho también en el sector público, la catalogación es solamente una manera de controlar las compras, de saber lo que tengo y lo que compré, y nada más. Sin embargo, hay otro paradigma, es el nuevo paradigma, que en realidad no es tan nuevo porque en algunos lugares se están aplicando ya hace unos 50 años atrás. En este paradigma, la catalogación es consciente. Es un medio para mejorar la logística y la administración de materiales. Es decir, la catalogación debe responder a las preguntas: ¿qué tengo? ¿En qué cantidad lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿En qué condiciones lo tengo? ¿Cuánto debo comprar? ¿A quién debo comprar? ¿Cómo se lo debo de dar al usuario? ¿Cómo lo debo transportar? ¿Cómo lo debo empaquetar o almacenar? Incluso, ¿cómo le debo de dar de baja o destruir el artículo? Y esto se logra con un nuevo concepto, que es el concepto de sistema de catalogación, que es un conjunto de normas, políticas, procedimientos, organizaciones y recursos que, mediante la aplicación de un lenguaje unificado, busca la eficiencia logística de sus usuarios. Mientras que el paradigma anterior, la catalogación de materiales solamente era una cuestión de almacén o inventario, con el sistema de catalogación lo que se busca es que esa catalogación de materiales sea para toda la cadena de suministro, desde el proveedor hasta el cliente. De esta forma, todos manejan un lenguaje unificado, y de esta forma, cada uno de estos elementos de la cadena de suministro tienen un beneficio, tienen una ventaja competitiva. Entonces, ¿qué información debería tener un sistema de catalogación o un catálogo moderno? Información para identificar los artículos, información para administración de catálogos, usuarios, información de proveedores, características técnicas, normas técnicas, datos presupuestales, clasificadores y cuentas, imágenes, la YUT, planos, imágenes referenciales, correlación con otros catálogos, puede ser el catálogo del sistema TAN de catalogación, el catálogo del OCE, del EMEF, del SBN, aunque ahora hay una unificación de los catálogos a nivel sector público, entre otros. Y bueno, y con eso ya hemos terminado la presentación, ¿no? Y antes ya de finalizarla, quiero dejar una frase que es para la reflexión y que al final creo que resume todo lo que es el webinar. La catalogación es el puente hacia la eficiencia logística. Si ustedes quieren eficiencia logística, si ustedes quieren reducir los costos, si ustedes quieren dejar de perder dinero, lo que deben de hacer es catalogar sus materiales. Entonces, Oscar, ya doy por finalizada la presentación y te doy pase. Ok, muchas gracias, Sergio. Para mí, la verdad, haberte escuchado ha sido recordar muchas cosas que son sumamente necesarias hoy en día en la gestión pública, ¿no? Mirándolo desde la gestión pública, creo que no catalogar materiales es hablar idiomas diferentes, no es una torre de estar en una torre de Babel. Recordemos el ejemplo de la Torre de Babel. Creo que
grupo de personas tiene un objetivo, construir una torre que llegue hasta el cielo. El Dios bíblico Yahvé se pone celoso y dice, no voy a permitir esto. ¿Cuál es la mejor manera de impedir que logren su objetivo? Hacerlos hablar idiomas diferentes. Y los hizo hablar idiomas diferentes y la torre nunca se construyó. Creo que esa es una imagen muy clara de por qué a veces se traba alcanzar resultados. Hemos vivido por lo general quienes trabajamos en los ministerios, en las entidades públicas, que pensamos que las cosas están concordadas, que todos hablamos el mismo idioma y a la hora de los problemas salen a relucir pues, estos temas que no los solucionamos a tiempo, ¿no? Sergio, te quería hacer una pregunta y abusando de tu generosidad para ver cómo nos puedes, qué caso de éxito tú conoces que existe acá en el Perú como para que los participantes hoy día en el webinar podamos mirar a qué entidad crees tú que ha avanzado más en los temas de catalogación o de repente todavía estamos todas en un nivel inicial. Sergio, Creo por favor, activa tu audio. Tu audio, Sergio. Sí, por supuesto. Bueno, hay muchas empresas y también muchas entidades públicas que están implementando la catalogación, ¿no? Hace unos años atrás hay una empresa minera, productora de oro, que lo que hizo fue catalogar sus materiales, puesto que iba a descentralizar sus compras. Antes su compra estaba descentralizada, cada una de las regiones compraba aparte. Luego se dieron cuenta de la importancia de centralizar las compras, y para poder centralizar las compras, se dieron cuenta también de que necesitaban la catalogación. Así, lo que primero hicieron es catalogar los materiales, que en todos los países no se hable el mismo idioma logístico, ¿no? Una vez que catalogaron el material, no hicieron también un sistema logístico, y con eso ellos pudieron realizar, centralizar sus compras. No, como te digo, es una minera muy importante aquí en el país. Tal vez no quiero atreverme a decir el nombre, pero bueno. Y en el caso del sector público, tenemos justo a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, que se está implementando lo que es el sistema OTAN de catalogación, que es una catalogación dirigido más al sector defensa. Sin embargo, en otros países como por ejemplo Arabia Saudita, han implementado este catálogo a nivel nacional para todos los sectores. Y definitivamente eso es una suerte de evolución en la logística, ¿no? Considerando que son prácticas que ya en Estados Unidos las vienen realizando desde los años 50, ¿no? Así que en ese aspecto, en el Perú estamos un poco atrasados. Y otro tema también justo en el sector público es lo que está haciendo el MEF. En el sector público tenemos una serie de catálogos, el catálogo de la Superintendencia de la SBN, el catálogo teníamos del OCE, el catálogo del MEF, ¿no? Y ahora, por fin, con la nueva norma del sistema de abastecimiento, se está optando por tener un solo catálogo, ¿no? Ese todavía se está implementando, ¿no? Supongo que se implementará en este año. Sergio, entiendo entonces que ese catálogo del MEF va a conversar también con el catálogo OTAN de la Agencia de Compras. Sí, como en el caso del catálogo de la Agencia de Compras, es un catálogo especial, ¿no? Y tú sabrás que estos bienes militares también necesitan una administración especial. Lo que se está haciendo es, o se va a hacer, es la correlación entre el catálogo del MEF y el catálogo del sistema OTAN. Ok, perfecto. Claro, porque de todas maneras, si bien es cierto, el catálogo de la Agencia de Compras, me imagino, tiene un alto componente internacional, pero también tiene un componente nacional importante que tiene que jugar con lo del MEF. Así es. Muy bien, Sergio. Yo no me queda más sino agradecerte por tu brillante presentación y
quisiera comprometerte para más adelante, nuevamente, desde Politec nos puedas ilustrar este tema, los avances que va teniendo la gestión pública en cuanto a catalogación, que como decimos siempre es uno de los procesos claves para poder lograr la eficiencia logística, la eficiencia institucional y crear resultados que cambien la vida de las personas, ¿no? Que creo que es el fin de la gestión pública en todos los aspectos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Oscar. Estamos viendo seguramente en cualquier momento. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Oscar, a todos Politec y también a todos los que han escuchado esta charla. Muy bien, gracias. Ya está. Hasta luego a todos y nos estamos viendo seguramente en la próxima conferencia Politec. Muchas gracias.